estos son cocos gram positivos, agrupados. Estrepto viene de cadena, y cocos de grano, o sea, son cocos en cadena, la mayoría. Pero hay otros que son cocos en diplos, o sea, en grupos de a dos, y no son redonditos. Estos se ven más redonditos. Los que han pasado práctica, ¿los han visto? Los que han pasado práctica, ¿qué? ¿El segundo o el Sí, ya, los han visto los cocos gram positivos, ¿no es cierto? Si no los han visto, mala suerte. Yo los he mostrado. En esta tablita estamos, en la anterior clase habíamos visto todas las bacterias del género Staphylococcus. Otros cocos gram positivos son el género Streptococcus. ¿Qué especies tenemos? Tenemos 5 especies, de las cuales vamos a ver el Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo Viridans, Streptococcus pneumoniae y los enterococos. Ya, esos son los que vamos. ¿En neumonía está? Streptococcus pneumoniae, sí. Ahí tenemos lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver la morfología y su tinción. Ya sabemos que son cocos gram positivos, como vemos aquí, se agrupan en cadenas. Vamos a ver su acción patógena, o sea, qué enfermedades producen. Por eso ustedes están estudiando medicina y les interesa conocer estas bacterias, para que cuando sus pacientes vengan con estos cuadros clínicos piensen, yo esa bacteria la vi en bacteriología alguna vez en su vida, ¿no? Y los cuadros que producen, o sea, los cuadros clínicos, las enfermedades, los cuadros clínicos igual enfermedad, ¿ya? Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo D, Viridans y el neumococo o Streptococcus pneumoniae. Como les decía, entonces, estos vienen del griego strepto, que quiere decir cadena. Y la mayoría se agrupan en cadenas, ¿ya? Pero solamente hay una especie que se agrupa en grupos de a dos, ¿ya? Todos estos son en cadenas. Son redonditos. Se agrupan en cadenas. O bien están solos o bien en cadenas. Estos Streptococcus pneumoniae, estos también son redonditos y en cadenas. Este Streptococcus pneumoniae son medio alargaditos y tienen cápsula, ¿ya? Y están en grupos de a dos. Diplococos. Por eso cuando el laboratorio a ustedes les informe diplococos gram positivos, por ejemplo, en un líquido cefalorraquídeo, en un esputo, porque es la principal bacteria productora de neumonía. Se llama también neumococo. Ese es su otro nombre, neumococo, ¿ya? Entonces, ¿de dónde surge esta clasificación de los estreptococos? Hay 3 clasificaciones. Uno por especies, que es el Streptococcus pyogenes, el agalactiae, que hemos escrito allá. El agalactiae, los del grupo Viridans, los enterococos, y también hay otras especies que no están nombradas acá. Ahora, hay otro investigador llamado Rebecca Lancefield. Rebecca Lancefield ha clasificado a los estreptococos de acuerdo a un antígeno que vio que tenían en su pared celular. Por ejemplo, al Streptococcus pyogenes lo llamó a estreptococo del grupo A. O sea que algunos libros ustedes van a ver que los nombran a los estreptococos, no van a decir Streptococcus pyogenes. Paciente con faringitis, se aisló un estreptococo del grupo A, dicen. Entonces ustedes tienen que saber que es lo mismo, solo que es otra clasificación, se refiere al piógenes, ¿ya?
Y otros libros dicen de acuerdo a la hemólisis que producen en el agar sangre. La próxima semana les van a pedir a ustedes que donen 5 ml de sangre. ¿Para qué? Para preparar ya los medios de cultivo. El medio de cultivo de agar sangre, ¿ya? Si no, ustedes no donan, nosotros no vamos a donar, porque es para que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, si no donan, no va a haber de dónde vean, de dónde cultiven. O sea que no se van a desangrar con 5 ml de sangre, ¿ya? O sea que donen nomás, hagan el favor. Bueno, entonces se siembra en el agar sangre para identificar a estas bacterias en base a esta clasificación de la hemólisis que producen. Algunos libros dicen se encontró en la faringe Streptococcus beta hemolítico. Se refiere al Piógenes, al grupo A del Ansefiels, ¿ya? Para que sepan que también reciben otros nombres, que tienen otras clasificaciones. ¿Y qué significa beta hemolítico? Que producen esta hemólisis, destrucción total. Esta es la bacteria, millones de bacterias, es una colonia de un estreptococo beta hemolítico. Entonces, al crecer en el agar sangre, destruyen los glóbulos rojos y por eso se observa esta zona clara alrededor de la colonia que crece. Entonces, destrucción total de los glóbulos rojos. Los estreptococos beta hemolíticos. ¿Cuál es beta hemolítico? El Piógenes, el Agalactiae y algunos enterococos, ¿ya? Sin embargo, hay otros estreptococos que no hemolizan totalmente los glóbulos rojos del agar sangre, sino parcialmente. Ya eso se llama hemólisis alfa. ¿Y quiénes producen hemólisis alfa? Está el estreptococo del grupo Viridans y el neumococo. Estos dos producen esas colonias, pero eso lo utilizan los bioquímicos para informarles a ustedes, doctor, en ese esputo crece un Streptococcus pneumoniae, o un estreptococo alfa hemolítico, o un neumococo, que también se llama, ¿ya? Y los enterococos producen hemólisis alfa, beta y gamma. ¿Qué significa gamma? Que no hay hemólisis. No producen hemólisis, no hay destrucción, ¿ya? Entonces, esta clasificación se les da a ustedes para que cuando lean algún informe, algún libro, o escuchen a un colega hablar y digan, se aisló un estreptococo pneumoniae, ya está bien. Se aisló un neumococo, está bien. Se aisló un alfa hemolítico, está bien también, así lo llaman al neumococo. Y del grupo B del Ansefiel se aisló de una embarazada, ¿no? Entonces ahí Streptococcus agalactiae, o del grupo B del Ansefiel, es beta hemolítico. ¿Me debo entender, chicos? ¿Sí? ¿Todos entienden la clasificación de los estreptococos? Ya, entonces ahora vamos a ver qué enfermedades, qué cuadros clínicos producen. Aquí está la hemólisis. La alfa es parcial, por eso se ve medio verdoso. La alfa es bien clarita, por eso es destrucción total de los glóbulos rojos. Y la gamma no hay hemólisis. ¿Se entiende, no? Aquí. ¿Se entiende, chicos, lo que es la alfa, beta y gamma? O sea, ¿qué es lo que tienen los estreptococos? Una toxina hemolicina que destruye los glóbulos rojos del agar sangre. Bueno, vamos a empezar hablando de nos vamos a referir con más amplitud porque es bien importante. El estreptococo Piógenes, o grupo B del Ansefiel, o grupo A, perdón, grupo A del Ansefiel es beta hemolítico. Beta hemolítico, ¿ya? Estreptococo del grupo A del Ansefiel o beta hemolítico. Estos son cocos gram positivos. Algunas personas, 5 a 10% de las personas, de algunos, de aquí por ejemplo, si somos 100, 5 a 10 nos hacen un hisopado de la mucosa nasal,
o de la mucosa faríngea, se va a observar en pequeña cantidad que son colonizados con esta bacteria sin producir ninguna enfermedad. ¿Ya? 5 a 10%, 5 personas de 100. ¿Ya? Este Streptococcus pyogenes se presentan en cadenas cortas, ¿no? Redonditos o en forma de huevito, ¿no? Gram positivos, tienen una proteína M en su pared celular y tiene una cápsula de ácido hialurónico. En las placas de agar sangre crecen, como les decía, produciendo esta hemólisis, beta hemólisis total de los glóbulos rojos, ¿no? Y tiene una toxina también que es la streptolicina O. Y además, las enfermedades que producen, que vamos a ver a continuación, se debe a factores, ¿no?, de virulencia, como toxinas, la streptolicina O, la streptolicina S, adeneasas, hialuronidasas, streptoquinasas, que son enzimas que producen estas bacterias para producir una serie de enfermedades. Entre las enzimas o fermentos están las streptoquinasas, streptodornasas, hialuronidasas, estearasas. Entre las toxinas, todos estos son factores de virulencia. ¿Qué significa factores de virulencia? Gracias a esto, lo que produce este Streptococcus pyogenes es que se producen las enfermedades que vamos a ver, los cuadros clínicos. La streptolicina O y S son toxinas, la toxina eritrogénica, que es la responsable de un exantema. Exantema es puntos, así como un rash cutáneo que se produce en las alergias. ¿Han visto? ¿Alguna vez han visto alergia? No. Eso es un exantema, puntitos rojos que aparecen. Eso es exantema, ¿ya? Entonces, y eso es la escarlatina, una enfermedad que después vamos a ver. Y tiene un antígeno en su superficie que hemos visto que es la proteína M, que tiene acción antifagocitaria. Gracias. ¿Qué cuadros clínicos producen el Streptococcus pyogenes? Igual que el Staphylococcus aureus, es bien parecido. Una serie de cuadros clínicos que los hemos clasificado en procesos supurados y no supurados. ¿Qué significa? ¿Alguien entiende qué es proceso supurado? Todo el mundo tiene que saber hoy día qué es un proceso supurado. Presencia de pus, eso es supuración, que produce pus. ¿Conocen la pus o no conocen? Ese líquido amarillo verdoso que sale cuando hay infección. La presencia de pus en cualquier situación es signo de infección, ¿ya? Entonces, pero este Streptococcus pyogenes produce procesos supurados y también produce procesos que no producen pus, no supurados. Supurados, vuelvo a repetir, producen pus, ¿no? Producen pus, esto es un absceso, una acumulación de pus. Entonces, ¿cuáles son esos procesos supurados? Los procesos que producen pus pueden ser inespecíficos o específicos. ¿Qué significa inespecífico? Que no es el único el Streptococcus pyogenes que produce ese cuadro. También hay otras bacterias como el Staphylococcus aureus que también produce ese cuadro. Por ejemplo, a nivel de piel, vamos a ir desde lo más de afuera hasta adentro, que es lo más grave. En piel, ¿qué produce? Impétigo. También produce impétigo, que hemos visto en la anterior clase que produce el Staphylococcus aureus, ¿se acuerdan? Esas lesiones costrosas, eritematosas, pustulosas que se observan en los niños alrededor de los orificios de la cara, alrededor de la nariz, de la boca, de los ojos, ¿han visto, no es cierto? También produce, por eso es inespecífico, o sea, cuando vean un niño así, no van a decir es Staphylococcus aureus, puede ser también Streptococcus pyogenes, por eso es inespecífico. Solamente el laboratorio, cuando se cultiva y se identifica, se dice es aureus o es Streptococcus pyogenes. A nivel de mucosas, un cuadro importantísimo es la faringitis. ¿Saben lo que es faringitis? Inflamación e infección de la faringe.
muy común en todos nosotros, ¿no es cierto? Sobre todo en clima frío. No podemos ni dejar pasar la saliva de la inflamación de la faringe. A eso se llama, ¿qué se llama eso? Que no puedo, que duele al tragar. Odinofagia. Disfagia es dificultad para tragar. Trago pero con dificultad. Odinofagia es con dolor, ¿ya? Y si le dice, a ver, abra la boca, se ve una faringe eritematosa. ¿Qué significa eritematosa? Roja. De ahora en adelante no voy a decir rojo, voy a decir eritematosa. ¿Ya? Es zona roja, significa eritematosa. Una faringe eritematosa. Edematosa. ¿Qué significa edema? Hinchado. Edematosa. Y con puntos blancos de pus, por eso es purulenta, supurada, ¿no? No siempre el Streptococcus pyogenes es el que produce las faringitis. La mayoría, cuando estamos así con una faringe eritematosa, con disfagia o odinofagia, son virus. Pero si le decimos, a ver, abra la boca y vemos puntos blancos de pus, seguro que es un Streptococcus pyogenes. Dentro de las, vuelvo a repetir, la mayoría son virus. O sea, por eso cuando uno tiene odinofagia, disfagia, no siempre es Streptococcus. Pero uno va a la farmacia y lo primero que le recetan las farmacéuticas es antibiótico. Tómese una amoxicilina, una ampicilina, y le dan 3, ni siquiera para 7 días, produciendo resistencia. Y son virales, no hay para qué usar antibióticos, ¿no? La mayoría son virales, a no ser que se vean esos puntos blancos de pus. En su guía, en infecciones respiratorias bajas, está bien clarito, hay un caso clínico de faringitis estreptocócica. Y al estar cerca de la faringe también se puede infectar el oído y también se puede afectar los senos paranasales, frontales, dando sinusitis. Sinusitis es la inflamación de los senos. Y también puede producir abscesos, igual que el Staphylococcus aureus, abscesos, forúnculos. Si vamos más adentro a nivel de las vísceras, puede también producir meningitis, ¿no? Meningitis por Streptococcus pyogenes, endocarditis por Streptococcus pyogenes. Pero la infección más grave que produce, porque la bacteria ingresa a la sangre, es una sepsis puerperal. ¿Qué significa sepsis puerperal? ¿Qué es sepsis? Ya saben qué es. ¿Qué es sepsis? Vamos a ver, la tercera clase hemos avanzado. Es una infección generalizada que va por la sangre, la bacteria por distintos órganos. Y puerperal del parto. Es puerpara, es una mujer después del parto. ¿Ya? Entonces, sepsis puerperal quiere decir es una mujer que ha dado a luz por parto, pero no ha sido atendida con todas las condiciones de esterilidad y asepsia. Entonces se ha infectado con un Streptococcus pyogenes y esa mujer puede morir. Así llegan los casos ya mal a la maternidad, donde se mueren por sepsis porque vienen de un lugar clandestino donde les han hecho un aborto clandestino o un parto clandestino donde no utilizan normas de bioseguridad o material estéril, entonces le puede dar la sepsis puerperal. Esos son los casos inespecíficos. ¿Cuáles son las infecciones específicas producidas por Streptococcus pyogenes? Quiere decir que solamente el Streptococcus pyogenes puede producir esos cuadros. Son 2. Con E empiezan las 2, erisipela y escarlatina. ¿Han escuchado ustedes hablar? La erisipela es bien común. Tiene erisipela, ¿no han escuchado hablar? Bueno, de aquí en adelante nada escuchan ustedes, no sé cómo estudian medicina, ni la tele ven. Tienen que empezar a ver programas de salud, es importante para tener aunque sea cultura general, ¿no? La erisipela es una enfermedad a nivel de piel y tejido celular subcutáneo, donde la bacteria ingresa por una herida que uno se hace. Ingresa y aparece en el lugar, ahorita vamos a ver fotos, fiebre, edema y eritema, con N, está ahí con N.
Y la escarlatina es un rash, un exantema, como les decía, que aparece en la piel, que es de un paciente que tiene faringitis. Y de la faringe puede pasarse a otros órganos y producir una erupción, un exantema, eritemato papuloso, o sea, zona roja y papulosa, que puede abarcar cuello, tronco y extremidades. Ahorita vamos a ver todos esos cuadros en fotos. Pero también puede producir cuadros no supurados. ¿Y qué son cuadros no supurados, que no producen pus? Son estos, que generalmente son una consecuencia de estos. ¿Especialmente de qué? De una faringitis. A los niños, cuando da faringitis estreptocócica, hay que tratarlos. ¿Con qué se realiza el tratamiento? ¿Saben ustedes? Penicilina benzatínica. Es la única bacteria, junto con el Treponema pallidum, que produce la sífilis, que todavía tiene sensibilidad a la penicilina. Todavía se puede usar penicilina, 100% sensibles a la penicilina. Todavía no hay Streptococcus pyogenes resistente a la penicilina. ¿Ya? Entonces, es la fiebre reumática y la endocarditis a nivel del corazón. O sea que después de una faringitis, un porcentaje de la población que no se ha curado bien de una faringitis estreptocócica, se forma una reacción exudativa y proliferativa del tejido conectivo del corazón y de las articulaciones, fiebre reumática y endocarditis. O también se puede producir a nivel de los riñones una glomerulonefritis aguda. Aparece también después de una infección mal curada o no tratada de una faringe o de una escarlatina, donde se va a los riñones y el paciente empieza a tener falla en los glomérulos renales, empieza a orinar con sangre, a eso es hematuria se llama, albuminuria, y aparecen edema en las piernas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esos procesos supurados, estos de aquí, supurados, inespecíficos primero. El impétigo, ¿no? Eso es el impétigo que ya hemos visto en Staphylococcus aureus, impétigo, que aparecen esas costras purulentas, ¿no? En los niños, sobre todo a nivel de la cara, los abscesos o forúnculos que aparecen a nivel de piel, tejido celular subcutáneo, ¿no? También en Staphylococcus aureus, ahí tenemos otro forúnculo que no está drenado. Eso sería a nivel de piel y mucosas. Esa es una faringitis con puntos blancos de pus. Fíjense cómo aparecen esos puntos blancos. Para hacer un hisopado es con un hisopo. ¿Saben lo que es hisopo, no? Sí. Con un hisopo se realiza la toma de muestra de estos puntos blancos de pus y los sembramos en agar sangre. El bioquímico lo siembra en agar sangre 24 horas a la estufa y al día siguiente va a haber las colonias beta hemolíticas. O sea, cuando alguien en su casa les diga, ay, me duele la garganta, ustedes díganle, abra la boca. Con una cucharilla le hacen bajar la lengua que diga, ah, así. Entonces baja la úvula y se observa la faringe. Si es eritematosa, fíjense, edematosa, y tiene puntos blancos de pus, seguro que es un Streptococcus pyogenes. Es bacteriana, tratamiento con antibióticos, pero la mayoría de las veces es solamente eritematosa y no tiene puntos blancos de pus. Entonces no es estreptocócica, no hay que dar antibiótico. ¿Qué es? Viral. Tratamiento sintomático, ¿no? Ya les dije, la mayoría de las infecciones respiratorias son virus y las bacterias solamente en el caso de la faringitis estreptocócica, ¿no? Donde se ven los puntos blancos de pus. Y dentro de los virus que producen faringitis tenemos rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, ¿no? Virus de LED, todos esos virus, los menos frecuentes.
la bacteriana, el Streptococcus pyogenes, en la mayoría de los casos. Bueno, y se forman esta es la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica de una faringe mal curada o que el paciente no le ha dado importancia, sobre todo en los niños. Si no hace tratamiento con penicilina benzatínica, el tratamiento depende del médico, ¿no? Puede hacer 6 meses o puede hacer 1 año, ¿no? 6 meses cada mes con penicilina benzatínica hasta eliminar la bacteria, porque si no se complica con cuadros de glomerulonefritis aguda, se forman los autocomplejos inmunocomplejos en los nefrones y se produce un paciente que tiene hematuria, proteinuria, hipertensión, malestar general. Glomerulonefritis aguda, que es mucho más grave. Eso es la erisipela, chicos. ¿Nunca han visto? No. Bueno, fíjense, esta es una pierna normal, la pierna izquierda, derecha de una persona. Y esta es una pierna con erisipela. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo aparece la erisipela? Es una zona eritematosa, edematosa. ¿Está edematizada o no? Sí. Comparando con esta. Edematosa, eritematosa y caliente al tacto. ¿Ya? Entonces, esa hay infección, ¿no? Esa se llama erisipela. Generalmente la bacteria, el Streptococcus pyogenes, entra por una heridita que se haya hecho el paciente, ¿ya? Esa es la puerta de entrada. Fíjense, esta es erisipela en el brazo. Es una zona eritematosa, edematosa, con bordes definidos, bien definidos los bordes. Parte sana, parte con erisipela. La diferencia, bien parecida a la celulitis. ¿Han escuchado hablar ustedes de celulitis? No celulitis esa que da con la gordura, en la mal llamada celulitis, ¿no? Celulitis es una infección producida por Streptococcus pyogenes. Parecido a esto, es de tejido celular subcutáneo, pero los bordes no están así tan definidos. Fíjense, zona sin erisipela y aquí con erisipela. Bien definido el borde, ¿no es cierto? La celulitis tiene el borde así. Eso lo van a ver en infecciones de piel y partes blandas en práctica cuando veamos eso. Fiebre, edema y eritema. Eso es erisipela, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, especialmente en las piernas, ¿ya? Y esta es la escarlatina. Eso, chicos, es un exantema. Ya no me van a decir que no saben qué es exantema. Aquí está bien clarito, puntos rojos que aparecen, ¿no? Y así se ve en la realidad. ¿Nunca les ha dado dengue? ¿El dengue no se les ha aparecido un exantema en la piel que pica? Bueno, se tiene que hacer diagnóstico diferencial la escarlatina con dengue, con el dengue que da exantema, ¿no? Eso también es producido por Streptococcus pyogenes. O sea, son 2 cuadros específicos que hay que pensar en Streptococcus pyogenes y empiezan con E. ¿Cuáles son? La erisipela y la escarlatina. ¿Ya? Ese, por ejemplo, es escarlatina y ese es erisipela, ¿no? Bueno, ya hemos visto los procesos supurados y los procesos no supurados. Ya hemos dicho que son la endocarditis. ¿Y cuándo aparece en este cuadro? ¿Cuándo dijimos? Cuando da una fiebre reumática. Ya, cuando da fiebre, pero ¿cuándo? ¿De por sí aparece? Faringitis no tratadas, no curadas. O sea, me duele la garganta a los niños y las madres no llevan al médico, el médico no hace tratamiento con penicilina, es largo el tratamiento. Entonces complica y a la larga se puede presentar una endocarditis, una fiebre reumática y una glomerulonefritis, siendo la puerta de entrada una faringitis mal curada. ¿Se entiende? Sí. Bueno, el Streptococcus pyogenes, vuelvo a repetir, antibiótico de elección, penicilina benzatínica. No hay resistencia.
una de las pocas bacterias que no ha producido beta-lactamasas y ningún otro mecanismo de resistencia a la penicilina. Todavía es sensible a la penicilina. Ahora, si el paciente es alérgico a la penicilina, entonces se tiene que dar otro antibiótico. Eritromicina, cefotaxima, rifampicina, vancomicina. ¿Está claro, chicos? Esto es Streptococcus pyogenes. Ahora vamos a pasar a Streptococcus agalactiae. El Streptococcus agalactiae es del grupo B del Lancetiel y es beta hemolítico. Entonces, este Streptococcus agalactiae se encuentra como microbiota en algunas mujeres. ¿Dónde? En el intestino y en la vagina. Es por eso que cuando estas mujeres se embarazan y tienen al Streptococcus agalactiae, están colonizadas con pequeña cantidad de Streptococcus agalactiae, entonces no debería nacer ese niño por parto. ¿Por qué? Porque al nacer por parto, ese niño aspira ese Streptococcus agalactiae de la vagina de la madre y se puede complicar el cuadro con una neumonía que se pasa a sepsis y a una meningitis neonatal. ¿Ya? Por eso es muy importante las meningitis, los cuadros de meningitis neonatal. ¿Qué significa neonatal? ¿Saben? Es el recién nacido, desde que nace hasta que tiene 28 días. Ya a partir del mes ya son bebés, ¿no? Pero neonato se dice hasta que tienen 28 días. ¿No se van a olvidar? Bueno, entonces puede dar meningitis. ¿Y qué es la meningitis? Ya les dije. Rigidez del cuello, fiebre y cefalea. Y en los niños pueden presentarse convulsiones, ¿no? Convulsiones. Esa meningitis puede ser de comienzo precoz o de comienzo tardío. Precoz quiere decir en la primera semana, primeros 5 días de vida puede presentarse. En cambio, de comienzo tardío, después de 10 días hasta 3 meses. Cuando es de comienzo precoz, es que la madre lo ha contagiado. Cuando ha nacido ese bebé por parto y esta madre es colonizada en la vagina por Streptococcus agalactiae, ¿no? Entonces, contagio de la madre en recién nacidos de madre sin anticuerpo, ¿no? Y este bebé tiene una letalidad grande porque le da neumonía, sepsis, meningitis neonatal. Ahora, cuando es de comienzo tardío, aparece después de 10 días hasta 3 meses, no es que la madre lo contagió, sino que lo adquiere como una infección en el hospital. ¿Por qué? Porque los ponen, pues, ¿no han visto en la tele la anterior vez que en la maternidad estaban haciendo huelga porque no tienen incubadoras para los bebés? 2 niños en una incubadora, ¿eso es bien? Imagínense si uno tuviera meningitis y después se enoja la gente, que mucho hacen huelga los médicos, y si no hicieran, después presos porque se mueren, ¿no? Entonces, se lo ponen al lado de un niño que está con meningitis, o viene una enfermera con las manos y no se lava y agarra al uno al otro, está pasando la bacteria. Entonces, esa es de comienzo tardío, pero es una infección intrahospitalaria, ¿no? La meningitis, ya saben, inflamación de las meninges, que es producida por un Streptococcus agalactiae en los neonatos, que es beta hemolítico del grupo B de Lancetiel. ¿Está claro? Infecciones neonatales. Luego tenemos a los estreptococos del grupo D. Estos estreptococos, este es del grupo A, este es del grupo B de Lancetiel, estos son del grupo D de Lancetiel. Actualmente ya no están dentro del género Streptococcus, pero se los estudia dentro del género Streptococcus. Se llaman enterococos del grupo D. Entero, ¿qué quiere decir? Intestino. O sea que son cocos que todos tenemos en el intestino.
¿no? Como microbiota. ¿Cuáles son las especies? Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus avium. Son microbiota del intestino principalmente. Algunos tienen en la boca, otros en la piel. O sea, es bacteria que es microbiota. Pero cuando va a otros órganos, el otro día una alumna me decía, me mostró una secreción de oído de su madre y estaba con o Escherichia coli o Enterococcus fecalis. Yo digo, pero ¿cómo ha llegado al oído? O sea que de la mano, seguramente entra al baño, no se lava, se agarró el oído y le agarró una infección. O sea, cuando van estas bacterias a órganos estériles que no deberían tener bacterias, producen infecciones graves, otitis, infecciones urinarias en las mujeres, muy común. Si está en las heces, porque es microbiota del intestino, la mujer que no se limpia bien de adelante hacia atrás cuando entra al baño a defecar, sino de atrás hacia adelante, contamina la uretra y la vagina. Entonces pueden dar infecciones urinarias. Meningitis, endocarditis, esas ya son más graves. Eso es del grupo Enterococcus. El grupo Viridans. Chicos, todos tenemos, estamos acá, Viridans. Todos tenemos Streptococcus del grupo Viridans en la boca. Es microbiota bucal en la mayoría de las personas. También en la faringe, en la lengua, en la placa dental. Pero también puede producir infecciones en órganos donde no es normal, especialmente la infección más grave que produce el Streptococcus del grupo Viridans es la endocarditis en pacientes que están con válvula de prótesis. Esa válvula que le están colocando en una cirugía no está bien esterilizada y le da endocarditis. También puede producir sepsis, neumonías, infecciones de las heridas. Y a este grupo también pertenece una bacteria que hemos hablado el primer día de clase. ¿Cuál es? El Streptococcus mutans. Es del grupo Viridans, ¿no? Que produce la caries dental. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene que se adhiere bien al esmalte del diente? ¿Qué tiene, chicos? Glicocálix. Muy bien. Esa estructura llamada glicocálix. Y por último, otro importantísimo es el Streptococcus pneumoniae, que también se dice neumococo. ¿Ya? Es el único, como les decía, que no se presenta en cadenas. Se presenta como diplococos, ¿no? Diplococos. Y no están, los coquitos no son redonditos, son medios alargaditos, ¿no? Son diplococos gram positivos. Entonces, ustedes, si por ejemplo tienen un paciente, las patologías más importantes que produce el neumococo es la neumonía, como su nombre indica, la bacteria más importante productora de neumonía de la comunidad es el neumococo. ¿Ya? Entonces, si ustedes piden una tinción de Gram de un esputo de un paciente que está tosiendo, botando una flema, tiene fiebre, dolor en punta de costado, y si no quieren esperar 48 horas hasta que salga la identificación de la bacteria en un cultivo bacteriológico, le dicen, a ver, infórmeme la tinción de Gram. Entonces el laboratorio va a ver diplococos Gram positivos, lanceolados. Este es un leucocito polimorfo nuclear, tiene 1, 2, 3, 4 núcleos. Entonces, estos son las bacterias, diplococos Gram positivos lanceolados. Entonces, ustedes ya con eso saben que es un neumococo y empiezan un tratamiento empírico, ¿no? Hasta que el laboratorio les dé el resultado del antibiograma y la identificación de la bacteria. Entonces, esta bacteria, algunas personas la tenemos en las fosas nasales, colonizadas, estamos con neumococo, pero aquí no produce nada, no produce infección de la nariz.
cuando entra a los pulmones es que puede producir la neumonía, ¿no? Capacidad de multiplicación en los tejidos del huésped. ¿Y cómo es que penetra en los tejidos del huésped? Ya les dije por qué. Porque tiene cápsula. Es un diplococo gram positivo lanceolado encapsulado. Y al tener cápsula, ¿qué acción tiene? Antifagocitaria. ¿De quién está evadiendo? De los macrófagos, de los polimorfonucleares, que son nuestras defensas. Los policías, gracias a ese polisacárido capsular, que es el responsable de ser virulento, es el que le da la acción antifagocitaria. ¿Se acuerdan cuando avanzamos cápsula? La principal función de la cápsula era hacer acción antifagocitaria, evitar que los macrófagos, que son nuestros policías, vengan a comérsela a la bacteria. ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Bueno, ya dijimos que algunas personas, 15 a 60%, tienen en la rinofaringe, pero lo grave es que la bacteria penetre a los pulmones y produzca la neumonía. Especialmente a quienes afecta esta bacteria, a los inmunodeprimidos. ¿Y quiénes son los inmunodeprimidos? Ya sabemos que hay inmunodepresión por causas tóxicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas tóxicas? Drogas, cigarro, alcohol. Esos son directamente inmunodeprimidos por una causa tóxica. Pero también los niños, edades extremas de la vida, y los ancianos son inmunodeprimidos por causas fisiológicas. Llevan fisiología, ¿qué significa? Funcionamiento normal, ¿no es cierto? O sea, normal. Por causas, todo niño y todo anciano, edades extremas de la vida, son inmunodeprimidos por causas fisiológicas, ¿no? No son como ustedes, por ejemplo. Ustedes son inmunocompetentes, buenas defensas, ¿no? Y por causas patológicas, ¿qué produce inmunodepresión? El VIH, el cáncer, la diabetes, ¿no? Es una enfermedad. Y por causas terapéuticas, o sea, por algún medicamento que se esté dando, los corticoides producen inmunodepresión, ¿no? Bueno, ¿qué cuadros clínicos produce el neumococo? Como su nombre dice, neumonía lobar. El 80% de las neumonías bacterianas de la comunidad, estamos hablando, no de los hospitales, de la comunidad, son producidas por neumococo, ¿ya? Entonces, llega la bacteria al alveolo pulmonar y se inicia el cuadro. ¿Cómo se produce la neumonía? El paciente empieza a tener escalofríos, fiebre, tos con expectoración, dolor en punta de costado. También puede producir bronconeumonías, o sea, comprometer los bronquios más. Pueden producirse abscesos en los pulmones y la pleura también, ¿no? Pleuresías purulentas. Otros cuadros que produce a nivel, la patología más importante es la neumonía, de ahí viene el nombre, Streptococcus pneumoniae o neumococo. Pero también por vecindad puede producir sinusitis, senos paranasales, otitis, artritis, endocarditis, y la segunda patología más importante es la meningitis. También esos cuadros de meningitis que han habido, en uno de esos, que se ha muerto un niño, han aislado neumococo. Produce meningitis en mayores de 25 años y en 30% de los niños. El líquido cefalorraquídeo, cuando está con neumonía por neumococo, es turbio, purulento, ¿ya? Es turbio y con presencia de gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. Entonces, para que no se olviden, los cuadros más importantes del neumococo o Streptococcus pneumoniae es la neumonía y la meningitis. Triada de la neumonía. ¿Cuál es la triada de la neumonía? Tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Esos son los 3 síntomas típicos de una neumonía, ¿ya? Y la meningitis, ¿cuál es la triada? Rigidez de cuello, cefalea y fiebre, ¿no? Bueno,
ante estos cuadros, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pedir una muestra. Doctores, si el paciente tiene faringitis, hisopado faríngeo. Si el paciente tiene sepsis, hemocultivo, la muestra va a ser sangre. Si el paciente tiene neumonía, análisis bacteriológico de esputo. Si el paciente tiene meningitis, análisis bacteriológico de líquido cefalorraquídeo. Se hace su examen directo y se hace su tinción de Gram. En la tinción de Gram se van a observar diplococos gram positivos y el agar sangre es importante para ver la hemólisis de estas bacterias, ¿no? Una cosa importante, cuando sospechen de neumonía, el paciente bota expectoración purulenta. Es importante que la muestra salga desde adentro, no esas muestras que vienen con saliva. La saliva es de la boca, no es de los pulmones. Y la neumonía es en los pulmones. Tiene que ser del lugar donde es la infección. Si ustedes no le dicen a su paciente, lleve esa flema que está produciendo. Pero hay médicos que le dicen, tome este frasco, lleve, aquí traiga su saliva, le dicen. Ese resultado no sirve para nada. Es de la boca. ¿Y para qué nos sirve si la infección no está en la boca? Está en los pulmones. Entonces, si no lleva esa muestra purulenta que viene de acá, pasa por la boca, se va a contaminar con microbiota. Por eso al paciente hay que decirle que se enjuague bien la boca antes de obtener la muestra. El tratamiento del neumococo no es como el Streptococcus pyogenes. El Piógenes es 100% sensible a la penicilina. El neumococo ya tiene una resistencia, ya pocos médicos tratan con penicilina las infecciones por neumococo, porque ya tiene resistencia por alteración de las PVP. Entonces utilizan otros antibióticos de otras familias. Ya pronto van a llevar ustedes antibióticos. Van a conocer los macrólidos, las cefalosporinas de tercera generación, rifampicina, vancomicina. ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, ya hemos terminado de describir a todas las familias, a todas las especies del género Streptococcus. A ver, para repasar, la morfología del género Streptococcus, ¿cómo es? Cocos, y en la tinción se observan como gram positivos. Tinción, o son gram positivos o son gram negativos. Tinción se refiere a la tinción de gram. O son gram positivos o son gram negativos. Si yo les digo morfología de agrupación, me van a decir en cadenas. Se agrupan en cadenas. Morfología, cocos. ¿Ya? Las especies del género Streptococcus, ahí están. Piógenes, Agalactias, Neumococo, Viridans, Enterococo. ¿Cuáles son las principales toxinas y fermentos del Streptococcus piógenes? Toxinas, streptokinasa, OIS, la toxina eritrogénica de la escarlatina, las hemolicinas que destruyen los glóbulos rojos y las enzimas. ¿Cuáles son? Las enzimas o fermentos. Streptokinasa, streptodornasa y aluronidasa. ¿Qué cuadros clínicos produce el Streptococcus piógenes? Purulentos y no purulentos. Los purulentos pueden ser purulentos o supurados, es lo mismo, ¿no? Los cuadros clínicos supurados pueden ser específicos o inespecíficos. ¿Cuáles son los específicos? Erisipela y escarlatina. Y los inespecíficos de piel y tejido celular subcutáneo. ¿Cuál es el más simple? Impétigo. Después, forúnculos, abscesos. A nivel de mucosas, ¿cuál es el más importante? Faringitis estreptocócica. Otitis, sinusitis. A nivel de vísceras, meningitis, endocarditis. Y a nivel generalizado, sepsis puerperal, ¿no? ¿Y cuáles son los cuadros no supurados que son una consecuencia
de cuadros supurados no tratados bien, la fiebre reumática, la glomerulonefritis y la endocarditis. ¿Cuáles son las principales infecciones del Streptococcus agalactiae? Meningitis y sepsis neonatal. Eso no tienen que olvidarse, neonatal. ¿Y por qué neonatal? Porque es en el neonato que nace por parto. ¿Y por qué le da al neonato que nace por parto? Porque su madre está colonizada en la vagina con Streptococcus agalactiae. Si nace por cesárea no se va a infectar. Los principales cuadros clínicos del Streptococcus viridans. Primero, ¿dónde está el Streptococcus viridans como microbiota? Boca, ¿no? Pero ¿qué cuadros puede producir? Endocarditis, el más importante, sepsis, neumonías, pero el Streptococcus mutans, ¿qué produce? Caries dental. Bueno, eso sería todo, chicos. De Streptococcus.